Esta situación, la situación de Bar Kamsa, fue empezado por causa de lo que es el odio sin causa, porque lo habían mal acusado. Y como resultado, para revoltar lo que había hecho, había hecho un plan para que los judíos lo pagaran por el mal que le habían hecho. Y esto es por la cual que dice nuestro Midrash que cualquier generación que no es testigo de haber reedificado el templo, continúa las prácticas del segundo templo, que era odio sin causa. Y ante la muerte del mentor de Hardav Yishkar, que se llamaba el rabino Baer de Mizresh, le dijo a sus estudiantes: hijos, estén juntos. Cuando sobreviviría, muévase adelante y no para atrás, Dios lo libre. Esto es una inferencia de que Él es solamente uno y que cuando uno no puede volverse atrás, como dice en el libro de Job 23:13. Aquí aplica la misma lección en una totalidad. Y un cierto poeta expresó esto de una forma bellísima, hablando que afortunado es la nación miserable. Afortunado cuando eres afortunado cuando estás desunido. Perdón, que estás unido. Eres miserable cuando estás dividido. Eres débil cuando estás dividido y fuerte cuando tus deseos son uno. Afortunado y desafortunada, afortunado y miserable nación. Eres miserable por causa de las abundantes facciones y sectas, por causa de la abundancia de las facciones son la maldición de vuestras tiendas. Son afortunados cuando están unificados, porque la unidad es el golpe de muerte a vuestros enemigos. Solo sobre las facciones descansan y son matados, cuando están en facciones, en sectas. Destruye vuestras sectas y levanta una muralla y aguanta protege lo que es vuestras piernas con hierro para que sean unidos. Y cuando esto ocurre, se levantarán y serán establecidos y estarán de pie para siempre. ¿Qué poema más verídico de la realidad de la nación de Israel, como lo que es hoy? Una nación judía basado en una unión de interés y motivo. Y es por eso que nadie me puede decirme a mí, no importa de qué lado, que Israel no está aquí por causa de un diseño divino, que Israel, la cual está en vigencia, tiene un plan divino y fue puesto por la providencia de Dios. Siendo esto la situación post-holocausto, aún más es indicación de la realidad de que Dios está en favor de lo que está ocurriendo. Y aquellos grupos anti-Israel que se han levantado de entre nuestro medio son facciones en la cual buscan destruir a Israel, la nación judía, desde adentro y desde afuera, pero no pueden coger fuerza mientras que no son apoyados, sino hacerles recordar que Dios, el Dios que permitió el establecimiento del Estado de Israel, es el mismo que puede cambiar ese mismo Estado de Israel para un Estado aún mesiánico en el futuro. La desunidad hace Israel vulnerable, y esto está dicho aún en Lamentación. Fue por nuestros pecados, los pecados de los profetas, las iniquidades de sus sacerdotes, como explica Rashi. La calamidad fue por causa del pecado de sus falsos profetas, o mejor dicho, yo diría de los falsos cabalistas. Recuérdase que antes estos cabalistas habían dado una esperanza falsa, prometiendo que estos 3 niños habían de ser devueltos. Yo no me olvido lo que habían dicho estos Mekubalim. Y fue por esto que vino el mal. Sin embargo, la nación se unió. La nación dijeron: ya no vamos a temer.
Ya las peleas van a parar. Y es por eso que Israel se levantó y respondió de forma tan clara que la gente dice, es una brutalidad. ¿Qué cosa más inhumana? Amigos, cuando usted acusa a Israel de ser inhumano, quiero que ustedes primeramente pasen por los videos de qué inhumanos han sido los enemigos, que cortan las cabezas sin merced, que matan a sus propias gentes sin merced, que están divididos y están como un loco, aún sacando mujeres que ellos creen que han sido infiel y las matan en carne fría por causa de que quizás no se están vistiendo como están supuestos según su religión. Estamos viviendo en un mundo de locura religiosa y no hay balance. Esta calamidad fue causada por sus falsos profetas. La nación dijo, ya no vamos a temer. Y el enojo del Eterno lo dividió, dice en Lamentación 4, 12 al 16. Los comentaristas interpretan la palabra Ki Netziv paralelo a cuando los hombres están en una pelea, en una lucha. Ki Netziv en Shemot, en Éxodo 21, 22. Ellos lucharon uno al otro. Por lo tanto, la palabra Gam Naav significa la posición están temblando. Está Hatanaav o Hatananá, que significa que aún su existencia estaban cayendo de por debajo. La nación dijo, cuando las naciones oyeron que los judíos estaban peleando y fajándose uno con el otro, ya las naciones no le van a tener miedo. Pero al principio, cuando ellos creyeron que podían conquistar Israel porque eran una nación fuerte, pero ahora las naciones dicen, bueno, no son tan fuertes porque mira, están divididos, se están peleando unos con los otros, ya no tienen lo que es temor a los judíos, por causa que el enojo del Eterno los dividió. El Eterno, su enojo separa y divida en muchas partes y por lo tanto lo debilita. Y esto todo ocurre por causa del pecado de sus profetas y las iniquidades de sus sacerdotes, significando que el pecado de los líderes en no tratar de unificar y hacerlo de una sola sociedad es un gran pecado. La explicación también coincide con lo que está escrito. Un cierto político dijo lo siguiente: la desunidad de una nación es su caída. Esta palabra legor significa temer, y en Moab le tuvo miedo, según Bar-Mibar 22:3. Ahora, el Yerushalmi declara que el odio sin causa es peor aún que los 3 pecados cardenales. El rabino Yohanan Bar Torta dijo que halló que en el primer templo fue destruido por causa que los judíos cometieron idolatría, adulterio y asesinato. Eso fue las causas de la destrucción del primer templo. Terrible. Cosas las cuales podemos verlo hoy en día en muchos niveles. Pero en el tiempo del segundo templo sabemos que eran diligentemente estudiosos de la Torá. Observaban los mitzvot meticulosamente y poseían buen carácter y lo que es carácter de comportar. Sin embargo, fueron exiliados por causa del amor al dinero y el odio uno a los otros por ninguna razón. Era odio sin causa. Y era peor el odio que estos 3 pecados cardenales que no se menciona en Yoma 1:1. Es decir, en comparación, el pecado que se cometió en el segundo templo era peor que el primero. Y este es el pecado que todavía nos espanta al presente porque no hemos logrado reedificar el templo. El Yerushalmi también señala que el pecado de celos, de envidia, la cual existió en el segundo templo, es el pecado y la destrucción más grande que aún los 3 pecados cardenales que ocurrió en el primer templo. Los enemigos fueron destruidos desde la cima del primer templo, mientras que las paredes se mantuvo de pie. Cuando vino el segundo templo, todo fue demolido al piso, aún la fundación misma,
como está escrito, destrúyelo, destrúyelo hasta sus fundamentos. Salmo 137, 7. El Talmud Yerushalmi concluye que cualquier generación que no ha visto la reedificación del Beit HaMikdash se considera como si hubiese destruido la misma. Es decir, que siendo que el Satán, el adversario, baila entre nosotros en forma de odio sin causa, causando celo y envidia, la cual causa que el exilio continúe y el Beit HaMikdash sigue arruinado en sus fundamentos. Por lo tanto, se considera esto que hemos nosotros destruido el templo en nuestros días. Ahora, considera lo que dice el Hazar, que aunque los judíos del segundo templo estudiaron diligentemente y observaron todos los mitzvot, se hicieron campañas de tefilín, todas estas cosas que vas a ver otros grupos lo están haciendo para promover lo que es la observancia, sin embargo sus fundamentos fueron destruidos. Y podemos derivar de esto que hay muchas excusas para levantar y animar lo que es el celo, el odio y la desunidad que destruyen los edificios de Israel, los fundamentos de Israel. Y el estudio de la Torá y la observancia de ella llega a ser simplemente algo que de verdad enfatiza tal destrucción. No es lo que estudias, no es lo que llegas a conocer, sino lo que haces, lo que te motiva. La destrucción de la fundación de Israel y su existencia causó este exilio a perseverar. David dijo acerca de esto: cuando los fundamentos son destruidos, la fundación, ¿qué ha logrado el hombre justo? El Sadik, ¿qué ha podido lograr? Toda su habilidad de influenciar este mundo queda totalmente nulificado. Salmo 11.3. ¿Cuál es el bien del justo y el servicio del divino si las obras que causa la fundación de Israel y su existencia son destruidas? Que el Eterno nos ayude a coexistir con amor, con hermandad, para que las naciones no se erigen sobre nosotros. Y así sea. Amén y amén. El Hazal nos declara claramente que la unidad de la nación judía es invulnerable. Y es por esto que el Rav Tejo habla sobre esto. Lo que destruye la unidad son los segmentos dentro de ella que tratan de establecer su anarquía contra lo que Dios ya permitió establecerse. Ahora yo le digo, por favor no me tomen ofensas los que son antisionistas. Entiendo y comprendo su punto de vista y las razones teológicas y hasídicas que ustedes empeñan, pero la realidad es otra. Durante el Holocausto sabemos que muchos judíos fueron a los hornos del mismo, y ahí estaban ustedes diciendo: deja que ya el Mashiach viene, vamos a hacer campañas de esto, hay que ser observante. Y a la misma vez estaban destruyéndose entre religiosos y no religiosos. La realidad es que somos un solo pueblo. Y ahí se dividió en partes, en componentes más pequeños, cuando la realidad y la fuerza más grande, y esto hay que reconocer, es amor sin lo que es condición, al prójimo judío como a toda la humanidad. Cuando veamos un amor puro y verdadero, que no tolera lo que es ni la idolatría, ni tampoco lo que es la inmoralidad sexual, ni tampoco lo que es el estafa y el robo, y nos amemos uno a los otros y podemos respetarnos, porque el amor de verdad comienza con el respeto. Entonces vamos a ver los fundamentos de la unidad de Israel fortalecerse de una forma grandísima. Pero mientras que existe idolatría, esto, amigos, causa división en el pueblo. Es la fuente de desunidad. Cuando vemos lo que es prácticas inmorales de adulterio dentro del mismo pueblo, esto causa división entre los miembros de Israel. Y cuando vemos odio sin causa, que es matanza por celo, destruyendo el carácter de las personas de una forma pública, esto es desunidad
total. Y estas cosas son los elementos que causan la desunión de todo el pueblo de Israel. Como yo les siempre he dicho, y yo no estoy en contra de ningún momento, aunque he hablado fuerte contra aquellos que son de mi propia familia, y yo le he dicho, dirección donde está yendo este grupo no es bueno, está llevándonos a la misma situación de un movimiento que existió en el primer siglo, y muchos se alborotaron y muchos me acusaron de causar disensión. Dios lo libre. Más bien fue una palabra de amonestación para poder entender claramente los procesos sociales que ocurren en todos los movimientos del mundo judío, y entender que si sigamos esa forma de pensar, vamos a crear lo que es una desunión total con la casa de Israel. Le deseo que en este día, como unas series que he comenzado, que tenemos que unirnos, que entender que aún la unidad de los judíos, aún los no religiosos, no es un problema, pero son judíos, y debemos buscar la forma de atraer a todos para que sean amantes de la Torá, a todos, sea judío o no judío, amantes de la Torá, y apoyar los grandes ideales que nuestra Torá nos enseña, que nuestros profetas nos dieron, y que HaKadosh Baruj Hu también le dio al pueblo de Israel, de ser luz a las naciones. Shalom, shalom, y le deseo una buena semana durante estas 3 semanas de inspección por causa de las grandes calamidades que había caído a Israel en su historia. Aunque, ojo, muy posiblemente que todos estos momentos de calamidades se cambien en momentos de gozo, de alegría, de simjá, a ver que el pueblo de Israel está más unido que nunca, y Dios lo bendice con una protección sobrenatural y natural dentro de los medios, como lo estamos viendo ahora. Quizás esa vaca roja sea la señal de una purificación pronto que viene a la llegada del Mashiach Tzedekenu. Amén.